Buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Vamos a abordar aspectos, conceptos, características generales en relación también al abordaje de sujetos que están detenidos y alojados en el sistema carcelario por este tipo de delito. Sabemos que los delitos contra la integridad sexual representan el tipo de delito que causa mayor temor y estupor en la sociedad, y mayor alarma social causa cuando el sujeto condenado por este tipo de delitos se encuentra en condiciones de acceder a algún tipo de beneficio conforme a su proceso de reinserción social, algún tipo de beneficio como puede ser las salidas transitorias o el régimen de semilibertad, como también algún egreso anticipado, como lo es la libertad condicional o la libertad asistida. La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que como lo estamos profundizando en este módulo, que es la ley 24660, sabemos que persigue como fin la reinserción social de la persona que se encuentra penada. Y está pensado el tratamiento penitenciario, que ya vamos a ver más adelante, que hablar de tratamiento penitenciario no solamente es hablar de un abordaje psicológico, como a veces se piensa, este tratamiento penitenciario sabemos que en muchas cárceles de nuestro país no se presenta, no se puede llevar a cabo de modo óptimo por diferentes motivos, entre ellos también la falta de recursos materiales, la falta de recursos profesionales y humanos y las condiciones de la cárcel, que están asociadas también a los efectos que tiene a través del proceso de prisionalización, los efectos negativos que tiene el contexto de encierro. Y más aún si pensamos en tratamientos específicos, como lo exige la ley, en relación a esta problemática. Es decir, y esto a una opinión personal, también una crítica constructiva, lo que tenemos que tratar es que la ley, si bien establece, es clara, es explícita en formular lo que se debe hacer, lo que se espera, cuál es la finalidad de la reinserción. Muchas veces esta letra queda en letra muerta porque la realidad no sustenta toda esta letra, ¿no? O sea, que en la práctica nos encontramos con una realidad totalmente diferente en cuanto a las condiciones, en cuanto a ausencias de políticas penitenciarias que sostengan genuinos y verdaderos tratamientos penitenciarios. Vamos a comenzar viendo la ley 26813, que es la modificatoria, es una ley que modifica la ley 24660 en relación al régimen de las personas condenadas por este tipo de delito. Esta ley se sanciona en noviembre de 2012 y fue promulgada en enero del año 2013. Fue impulsada, lamentablemente, por el caso de Tatiana Colotier, quien fue una radióloga, una mujer de 33 años, radióloga, que fue abusada sexualmente y asesinada en Resistencia, Chaco, en el año 2012. Quien la asesina y quien abusa sexualmente de ella fue Juan Ernesto Cabeza, que en ese momento había accedido, se encontraba gozando y había accedido de la libertad condicional, que es un egreso anticipado, cuyo requisito temporal mínimo que debe presentar la persona es que haber cumplido las 2/3 partes de la condena. Cabeza se encontraba cumpliendo una condena de 24 años por el abuso sexual de 4 mujeres que cometió entre 1995 y 1996 cuando trabajaba como taxista en la capital federal.
este lamentable hecho impulsa esta modificatoria. Esta ley, la ley 26813, no solamente introduce modificaciones en cuanto a cuestiones fundamentales que van a tener que tener en cuenta la autoridad judicial y la autoridad administrativa penitenciaria en relación a los derechos penitenciarios de este tipo de delitos, de los sujetos condenados por este tipo de delitos, sino que también plantea la modificación en cuanto a la estructura de los juzgados de ejecución penal, contemplando la creación de equipos interdisciplinarios especializados en esta temática. Otra de las modificaciones de la ley es que impone que antes de concederse algún tipo de beneficio, como las salidas transitorias, la semilibertad o un egreso anticipado como la libertad condicional y o libertad asistida, deberá requerirse a este equipo interdisciplinario un informe con intervención del psicólogo, del trabajador social y del médico psiquiatra, más allá de los informes provenientes del organismo técnico criminológico de la unidad carcelaria. Asimismo, todos los condenados por este tipo de delito a partir de la fecha de sanción de la ley, que recordemos que fue enero del 2013, deberán ser sometidos a tratamiento, ¿bien? Considerando de este modo la obligatoriedad del tratamiento. Está entre comillas porque también vamos a profundizar en esto de la obligatoriedad del tratamiento, ¿no? Frente a esta palabra vemos, merece un análisis ciertos planteos en relación al discurso jurídico y específicamente el discurso psicológico. Otra de las modificaciones es que el juez o la jueza podrá escuchar a la víctima y al condenado. El condenado puede ofrecer peritos de parte, bien, en relación a su evaluación, y en el caso de acceder a algún tipo de beneficio extramuro, podrá utilizar dispositivo electrónico o acompañamiento de personal penitenciario, si así lo determinase el juzgado competente. En relación a este tipo de delitos, el juez o la jueza suele solicitar la intervención del psicólogo y o trabajador o trabajadora social a fin de que se realicen las entrevistas y evaluaciones correspondientes para brindar al juzgado competente una descripción del sujeto. Una descripción que tendrá que ver con características de personalidad, con su trama vincular, sociofamiliar, con aspectos cognitivos, emocionales e interaccionales, así como fundamentalmente si esta persona cuenta con recursos personales y sociales para sostener un proceso de reinserción social. Bien. En relación a esto, Alicia Iacuzzi, quien tiene una gran experiencia en el ámbito penitenciario, mencionaba que no nos podemos quedar con la lectura de la causa penal, ¿bien? Que generalmente nos deja estupefacto, nos compartía Alicia, y nos explicaba que poner el cuerpo a este tipo de problemática, a este tipo de acompañamiento de estas personas, no es sencillo, pero se debe lograr que el acto por el que está en prisión, en algún momento del sujeto se transforme en relato. Bien, por eso también la necesidad y la importancia de estos espacios que trabajan justamente espacios psicológicos, espacios sociales que trabajan con la subjetividad, o sea, que se pueda promover la movilización subjetiva en este tipo de personas. También Alicia Iacuzzi escribe acerca de la necesidad de que los profesionales nos ocupemos de la producción de subjetividad o resubjetivación de la resignificación de la identidad, mencionando que es momento de restituirle el valor al sujeto. Otro punto para cuestionarnos, para analizar, que lo dejamos, lo compartimos siempre con Carolina cuando damos este tema, compartimos con nuestros alumnos y nuestras alumnas en la facultad,
es poder hacer una revisión también nosotros subjetiva, ¿no? Acerca de nuestro posicionamiento a la hora de pensar el abordaje con este tipo de delitos. Entonces vamos a plantear 3 interrogantes. Uno de ellos es cuál es el paradigma desde donde me posiciono para mirar al sujeto que está condenado por delito contra la integridad sexual. Y en relación a esto, tenemos mucho para decir en realidad, porque según mi posicionamiento, desde donde observo a este tipo de personas, sin duda este posicionamiento va a condicionar mi práctica profesional, va a condicionar también las intervenciones, y está muy asociada con la tercera pregunta de que si realmente creo que hay posibilidad de cambio de abordaje. Sin duda que no, que en todos los casos no se produce un cambio de abordaje, porque sería tener un pensamiento no realista, pero sí en varios casos podemos trabajar, bien, pueden ser acompañados y pueden producirse reposicionamientos a través de la reflexión de su comportamiento. Ya vamos a profundizar después en esto también. Otra de las preguntas es que si consideramos que hay un solo perfil de agresor sexual. La respuesta a esto es no. No existe un perfil de agresores sexuales. Hay autores que plantean diferentes tipologías, clasificaciones, características desde distintos lineamientos psicológicos y teorías criminológicas. No obstante, no se debe perder de vista que las intervenciones profesionales deben enmarcarse en la idea de que un abordaje o tratamiento debe ser individualizado y personalizado, considerando al sujeto en su singularidad y necesidades particulares, más allá que puedan existir características comunes y compartidas entre varios grupos de personas. Acá en esta oportunidad vamos a ver características generales de sujetos que cometen este tipo de delito. No obstante, no debemos perder de vista la singularidad del caso. Si bien vamos a ver que está el programa de tratamiento, los planes de tratamiento incluyen el abordaje individual, el abordaje grupal, pero esto debe estar atravesado por la consideración de la singularidad del caso. ¿Bien? Y recordarles también que la ley también establece como uno de los principios rectores que este tratamiento tenga en cuenta no solamente la interdisciplinariedad, sino también que sea personalizado. Obviamente que está sumamente condicionado por las condiciones que les hablaba al principio y que merece una charla aparte, una charla debate aparte. Bueno, como características generales que autores han investigado y también lo he podido comprobar a lo largo de mi trayectoria, mi experiencia en el ámbito penitenciario, vemos que en líneas generales son personas que han estado expuestas a situaciones de violencia familiar, ¿bien? No necesariamente que han sido víctimas de abuso sexual, como ciertos mitos a veces sostienen, pero sí que han sido víctimas de otro tipo de violencias en sus procesos de socialización. Hay una autoimagen deficiente con la consecuente internalización de modelos familiares inadecuados y vinculados a una educación represiva o demasiado laxa, sin límites claros. También se puede ver en muchos de ellos un control inadecuado de los impulsos y en contrapartida a esto, también en otros se ve no a flor de piel la impulsividad, pero sino esta capacidad de poder planificar bien su accionar, sobre todo cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual
en el ámbito intrafamiliar, donde suelen ser prolongados en el tiempo, donde se han cronificado. Entonces ya no media la impulsividad, sino hay una conducta de planificación. Suelen ser sujetos alexitímicos, es decir, tienen incapacidad o dificultad para registrar y expresar sentimientos y emociones. Por eso también es uno de los ejes en el abordaje de tratamiento, el registro y la expresión emocional. Hay una restricción emocional. También las habilidades sociales que manifiestan son inadecuadas. Hay un fracaso para mantener contactos íntimos, afectivos y adultos con una pareja, lo que genera sentimientos de soledad crónicos, egocentrismo, agresividad y tendencia a conductas de consumo. En relación a las conductas de consumo, si detectamos esta problemática en sujetos que han cometido este tipo de delito, también debemos abordarla en un proceso de tratamiento. Pero sí dejar en claro, quería dejar en claro que el consumo de abusivo, ya sea de alcohol o de drogas, no explica en su totalidad el comportamiento violento, el comportamiento abusivo, pero sí sabemos que el consumo de sustancias actúa como facilitador y desinhibidor del comportamiento violento. Bien, es decir, que también mientras mayor sea el consumo, mayor es la gravedad de la violencia ejercida, aumenta también la posibilidad de la reiterancia en el comportamiento violento y en muchas ocasiones está relacionado con un peor pronóstico terapéutico. Por eso la necesidad de prestar atención cuando también está instalada esta problemática. También estos son personas que tienen dificultad para lograr mecanismos de afrontamiento y resolución de problemas adecuados y hay una pasivización ante el acto delictivo. Lo más común es encontrar, al menos en una instancia inicial, una no responsabilidad subjetiva, una negación del acto delictivo, más allá que desde lo jurídico se hayan apropiado del delito, quizás porque medió la figura jurídica de un juicio abreviado, entonces de repente se hicieron cargo, pero luego ellos manifiestan, somos testigos nosotros en estos procesos de acompañamiento, que lo hicieron solamente para reducir los años de condena. Entonces, bueno, ese es otro punto donde hay discordancia entre el discurso jurídico y el discurso psicológico, psicosocial. Es decir, que hay una justificación que está acorde al yo, por eso la llamamos egosintónica. Otras de las características que se suelen presentar es la hostilidad, la irritación y la agresividad encubierta. Frente a las entrevistas se muestran muchos de ellos sujetos muy pasivos, como decía recién, pero hay una agresividad encubierta y o contenida con la que no entran en contacto, no estableciéndose conflicto. También se puede observar una adherencia religiosa, abrazando con intensa carga emocional dogmas que les favorece evadirse de la realidad. En relación a esto, Rita Segato habla del drible, de la responsabilidad o gambeteo de la culpa, que produce la conversión religiosa en algunos sujetos, donde esta adherencia religiosa promueve, si se quiere, la disociación de este sujeto, que no se reconocen el mismo que cometió el delito, sino que justamente por esta adherencia religiosa se siente como que son otra persona, son un hombre nuevo a partir de esta experiencia religiosa. Entonces también hay que estar muy atento a esto porque no favorece la integración y también la responsabilidad subjetiva frente al delito. O sea, que puedan reconocerse el mismo, bien que cometió el delito, y que a partir de ahora puede iniciar un proceso de revisión subjetiva.
La angustia en estos sujetos no estaría referida al hecho antijurídico, es lo que suele verse, sino a penurias, resquebrajamientos y desvanecimientos subjetivos. Bien, en muchos casos la angustia está asociada por las consecuencias que ha traído su detención o su encarcelamiento, no asociada a la conciencia de daño causada a la víctima. La satisfacción de sus necesidades también es realizada a través del ejercicio del poder y de la fuerza sobre el otro. Autores plantean que es una expresión sexual de necesidades no sexuales, justamente porque en la base subyace esta necesidad del ejercicio del poder, del dominio y de la posición sobre el otro. Kernberg plantea que lo típico es que este tipo de personas, estas personas con este tipo de delitos, presenten un trastorno narcisista de la personalidad. Los síntomas típicos de la personalidad narcisista en el ámbito del autoamor patológico son la autorreferencia y el autocentrismo excesivo, que es común encontrarlo, dependencia excesiva de la admiración, superficialidad emocional y estallidos de inseguridad excesiva que alternan con la grandiosidad y una notable incapacidad para empatía en el compromiso con los otros. Es decir, por esto es muy importante que profundizaremos posteriormente en el abordaje de tratamiento, puntualizar en la historización. Bien, recordando que la biografía es mucho más amplia que el hecho por el que fue condenada la persona. Hay que desmenuzar los puntos conflictivos en su biografía, sobre todo a nivel emocional vincular, en un proceso de socialización, ya que muchas veces se infiere que los abusos se constituyen en un intento de reafirmación narcisista, tomando al otro como satisfactor de sus propias necesidades, muchas veces no en el sentido de disfrutar el dolor ajeno, sino de poder disminuir el propio. Vamos ahora a encontrarnos en el próximo video para hablar acerca de la subjetivación del acto delictivo.